Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Robin Lichtenberg. Soy de la isla de Curazao, pastor de la iglesia Betel. Y Dios me ha permitido estar aquí para apoyar a mi amigo y hermano, pastor Juan Carlos Harrigan, en el desarrollo del nuevo templo para la congregación. Amén. Aleluya. Soy arquitecto, también soy ingeniero, y Dios ha permitido que yo pueda poner mi talento al servicio de la obra. Y en esta madrugada yo estaba orando para pedirle a Dios que me dé palabra, porque yo sé que ustedes reciben mucha enseñanza y mucha palabra, y uno tiene que hablar de parte de Dios o quedarse en su casa. Y Dios me mostraba un grupo de intercesión en el lugar donde el templo va a ser edificado. Y el Señor me decía que la gloria postrera, anda vaso, ey masoya, va a ser mayor que la pasada, y que Dios va a tocar almas desde el parqueo. No van a lograr ni entrar en el templo antes que sean impactados por la gloria de Dios. Oh, gloria a Jesús. Marquen mi palabra, lo profetizo en esta mañana, porque eso es lo que Dios me ha mostrado, y Dios hará. Oh sí, Señor, oh Dios, Él promete y Él hará. Aleluya. Aunque yo no canto mucho o muy bien, pero hace muchos años yo tenía un hijo de más o menos 2 años, y yo estaba un día sentado en un sofá con mi hijo mayor en una pierna y el segundo de 2 años en otra pierna, y mi niña que acababa de nacer delante de mí en una canasta. Y yo le estaba diciendo a mí mismo: qué perfecto es mi vida. Y oí una voz que me decía: pero no va a durar esa perfección. Y un poquito de tiempo después, mi segundo hijo enfermó y falleció de repente. Yo fui el último que le cambié el pañal, porque estaba acostado junto a mí. Por mucho tiempo yo dudaba: ¿será que yo lo aplasté cuando estaba dormido junto a mí? Pero unos días antes de que falleciera mi hijo, él se acercó a mí y se subió a mis rodillas y me miró a la cara y me dijo: papá, canta. Papá, canta. Y cuando él falleció, se me volvieron esas palabras como una palabra profética que me dio mi hijo. Y empecé a cantar, empecé a adorar a Dios, porque yo tenía un hueco en mi corazón, un agujero que dolía y no sabía cómo cerrarlo. Amasabasaya. Y yo cantaba, y yo cantaba. Y según iba cantando, el Espíritu Santo me iba consolando. Y nosotros le creemos que Dios tiene poder hasta para resucitar. Pensamos: ok, Señor permitió esto para mostrar su gloria resucitándolo. Y oramos y clamábamos, pero el Señor nos dijo: no, esto ha pasado porque es necesario que el ministerio sea formado en ustedes, porque antes de eso no sabíamos llorar con los que lloran. Amasabahaya. Pero a través de ese proceso, porque hay cosas que Dios no puede hacer en nosotros simplemente con su poder, porque están atados a nuestra voluntad, están atados a nuestro libre albedrío. Pero cuando pasó eso, nosotros aprendimos con pasión a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Y poco tiempo después, a una señora se le falleció su niño de la misma edad. Y este niño
se ahogó en una piscina y esta señora estaba devastada y se encerró en su cuarto y casi estaba enloqueciendo y no quería ver a nadie y no recibía a nadie. Y mi esposa oyó esa situación y en su duelo se levantó y se vistió y fue a esa casa. Y esa señora, extrañamente, a ella sí la dejó entrar. Y entró y la abrazó y le dijo: yo sé lo que tú sientes. Y pudo ministrarle, pudo consolarla y pudo ayudarle a superar ese tremendo dolor. Los que tienen hijos saben que a veces cuando le pasa algo a un hijo, te duele más que si te pasara a ti mismo. Entonces saben lo que estoy hablando. Y desde entonces, siempre, en todas las situaciones, alabo a Dios, porque Dios me hizo recordar lo que le pasó a David. Cuando David rogaba que el hijo que tuvo ilegítimamente, ¿verdad? Pero él quería que se salvara. Y cuando se dio cuenta que Dios no iba a honrar su petición y se murió el niño, David se levantó, se ungió, se bañó, se ungió, se vistió sus vestiduras de rey y se metió al templo a adorar, porque él sabía que él necesitaba ser restaurado. Y Dios te dice que cuando tú le adores a Él, te va a restaurar. Cuando tú le adoras, Él te va a levantar. Cuando tú le adoras, Él te va a consolar. Por eso no solamente debemos usar la alabanza y la adoración para expresar nuestras emociones y sentimientos. No, es algo que Dios nos dio para poder entrar en su presencia, porque Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso alábenle, adórenle, sin importar quién está a tu lado. Vengan a este lugar, alzar a Dios, alzar a Dios, alzar a Dios. ¡Ey! Lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá, como la vara de Aarón en el altar reverdeció, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Adórenle, adórenle. Andaba sondara baba shandara baba se. Reverdecerá. Oh sí, Señor, lo que se secó. Me llamaron tierra seca, sí, y dijeron: tú no vas a producir. Oh sí, Señor. Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. Oh sí, Señor. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Sobre la vara de Aarón en el altar reverdeció, reverdecerás, reverdecerás, como la vara de Aarón en el altar reverdeció, reverdecerás, reverdecerás. Oh sí, Señor, oh Dios, aleluya. Como la vara
Alábale, alábale, alábale. Como me viste Oh, sí, llegar, Señor. no me verás salir. Oh, Ramamanda, Algo Dios soy que hará. manda, Ramahaya. Algo Dios hará. Sí, Señor. Sí, Como Señor. me viste Proclámalo. llegar, no me verás salir. Proclámalo. Como me viste Profetiza entrar, hoy. no me verás salir. No vas a salir igual que Algo Dios entraste. hará. Díselo, díselo. Alza tu corazón a Dios y proclámalo. Profetiza, hijo de hombre, que no vas a salir igual de aquí. Reverdeció. Sí, Señor. Reverdecerá. Reverdecerá. Como la palabra en el altar reverdeció. Tú reverdecerás. Reverdecerás. Anda, onda de bekenda babashaya, de rababasoy quemando, rey quemando, hizo se, anda ya basoy quemanda ya, onda rey, anda baso quemanda rabashaya, ora manda la basay quemanda la basay, oh Dios santo, aleluya, oh sí Señor, oh Dios, aleluya, anda, ora me quenda rabashaya. Oh Dios sí santo, aleluya. En esta mañana el Señor me dio una palabra muy especial para los que están luchando con rechazo. Eso, Jabajaya. Y el miedo al rechazo. Porque la realidad es que muchas veces muchos están luchando con ese terrible problema. Pero en la iglesia se espera que seas gozoso, se espera que seas lleno, se espera que seas útil y haces tu esfuerzo, anda vaso que manda, para poder llenar las expectativas. Pero igual en tu corazón luchas con rechazo, porque la realidad es que todos venimos de lugares diferentes, de familias diferentes, y hay algunas familias en donde uno nace y es bien recibido, se le recibe con alegría, anda. Pero hay otras familias en que uno nace y lo tratan como un accidente y lo toleran a uno, y hasta Basamahaya. Yo puedo compartir mi testimonio, porque yo sé que cuando mi madre salió embarazada de mí, ella estaba divorciada de su esposo y conoció a mi papá. Y después de una fiesta, yo fui concebido. Y ella me confesó que trataron de abortarme. Pero quiero decirte que cuando Dios tiene propósito con tu llegada a este mundo, no importa lo que diga la gente, no importa lo que quiera la persona, si Dios tiene propósito es porque Él te necesita. Si tú has llegado a este mundo es porque Dios tiene un propósito con tu vida, y no importa el rechazo que hayas tenido que soportar, solamente importa que Dios te necesita acá. Y yo crecí, aunque una vez que fracasó el aborto y nací, mi mamá me amó. Y es más, mis hermanos reclamaban que yo era el hijo favorito. Anda, porque Dios puso gracia. Pero yo luchaba mucho con el sentimiento de rechazo. Yo era terriblemente tímido. No hablaba. Tanto así que en la escuela mandaron llamar a mi mamá para preguntarle si yo estoy bien, porque no hablaba. Era callado. Solamente observaba.
y hablaba muy poco. Cuando venía gente a visitar a mi casa, preguntaba a mi mamá: ¿quién es ese muchacho que nunca nos hemos visto en el barrio? ¿Quién es ese muchacho? Es mi hijo. Pero yo no sabía ni que tenía ese hijo, porque me la pasaba en la casa viendo televisión y aprendiendo español. Pero seguí creciendo y Dios me bendijo que yo podía estudiar bien. Yo mismo no lo sabía hasta que llegué a la universidad. Y en el segundo año de la universidad me pasó algo que me hizo entregarme al Señor. Sufrí un rechazo tan fuerte que tuve que hacer algo, porque sentía un vacío, sentí un dolor. Porque muchas veces nosotros pensamos, sintiendo ese rechazo, que si yo logro conseguir una buena pareja, que va a llenar ese vacío. Y yo conseguí una muchacha y no llenó el vacío. Pero cuando decidió irse, me dio tan duro que creí que no podía vivir sin ella. Lo que estoy tratando de decir, que en ese momento yo, un día caminando enfrente de mi casa, empecé a hablar con Dios, porque mi mamá ya me tenía obligado sentado en la iglesia ya por 5 años, pero no me entraba nada, porque estaba cerrado. Y un día caminando enfrente de mi casa, empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, me siento solo, me siento vacío, no sé qué hacer. Ven, toma control, entra en mi corazón. Y en ese momento sentí algo como efervescente en mi estómago que subía, y empecé a llorar. Y en ese mismo instante empecé a reír. Me entró un gozo, y el día siguiente estaba parado encima de mi carro, alabando a Dios, glorificando a Dios, porque supe en esta noche que sí había un Dios y que sí escuchaba las oraciones de los que vienen con el corazón quebrantado. Y le dije: Señor, gloria a Dios. Y la rababasamahaya. Oh. Y de ese día yo le sirvo. Ha sido un proceso de 38 años. Hace 5 años, Señor se llevó a mi esposa. Me quedé solo con 4 adolescentes. Los que tienen 1 saben lo duro que es. Ahora multiplícalo por 4. Pero hasta aquí Dios me ha cargado, Dios me ha ayudado. Y cada vez que me sentía presionado con esa lucha, con esa soledad, llegaba y empezaba a adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Porque cuando tú lo alzas, cuando tú le llamas, cuando tú le adoras, Él viene, Él viene, Él viene. Oh sí, Señor. Oh, gloria. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció, tú reverdecerás lo que se secó, y lo que se secó, lo que se durmió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Oh, Aarón gloria a mi santo. en el altar reverdeció, tú reverdecerás, reverdecerás. Oh, gloria.
Hermanos, tú que te sientes a veces solo, y tal vez porque no sabías cómo abrir tu corazón para tener un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Bajaya. Tú que muchas veces te sientes rechazado porque no has alcanzado las metas. ¡Hey! Y tal vez te has conformado con una apariencia de santidad y llenura. Y solamente tú y Dios saben cómo lloras en la madrugada. Cómo hay momentos que le has dicho al Señor: ¿cuándo va a terminar este tormento? Porque el punto es que no hay demonio de rechazo. Es una condición del alma. Y para que Dios nos libre de esa aflicción, necesitamos entregarlo. Pero cuando una persona ha vivido mucho tiempo bajo ese yugo, no sabe cómo. Y en este día yo te quiero decir que el Señor nunca te ha abandonado. Él siempre ha estado ahí. En ese momento que estabas llorando, Dios ahí estaba tratando de consolarte. Pero el punto es que la tristeza era tan grande que no te diste cuenta, porque estoy seguro que eso se ministró aquí. Que no te diste cuenta que cuando tienes el corazón roto, cuando tienes el corazón destrozado, cuando te sientes más perdido, es cuando más tienes que adorar. Porque la adoración es una llave para entrar en la presencia de Dios. No hay ministración que te puedan hacer que pueda reemplazar el entrar en la presencia de Dios. Puede alguien venir aquí, ungirte con aceite, es más, echarte toda una fábrica de aceite encima y no va a pasar nada. Porque lo que tiene que pasar es entre tú y tu Padre. Te pueden aconsejar, te pueden animar, pueden orar y ministrar y interceder por ti, pero hasta que llegue el punto de quiebre en donde le dices: Señor, me rindo. Dios, te dije, no eres una víctima. Porque es el diablo convenciéndonos de que somos víctimas para mantenernos en esa situación. Tú eres hijo de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres embajador de Cristo sobre la tierra. No eres cualquier persona. Real sacerdocio comprado con la sangre del Cordero. Alábale, alábale, alábale. Alábale, hermanos, alábale. Alábale, alábale, alábale. No tengas pena de alzar tu voz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Dios, después de esa experiencia esa noche, entré en la iglesia y pasé 5 años en esa iglesia sin todavía lograr conectarme con el Espíritu Santo, sin poder entrar en la presencia de Dios. Porque el punto es, hermano, a veces nos esforzamos y luchamos tanto para poder
acoplarnos a lo que se espera de nosotros. Y esa preocupación se vuelve trauma. Ahora, en vez de un problema, tienes dos, porque ese trauma también tiene que ser sanado. Y yo me sentía traumatizado, porque en mi iglesia insisten en que necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo, necesitas hablar en lenguas. Me sentía como que mientras eso no pase, no estoy completo. Y me pusieron como líder de jóvenes, pero tenía un líder de jóvenes traumatizado. Y un día fui a una administración y el pastor me ministró y me dijo: el Señor te dice, yo te voy a enseñar a perseverar. Porque yo había desarrollado una técnica en la que siempre buscaba el camino más fácil para lograr las cosas. Y traté de aplicar la misma técnica en mi búsqueda del Señor, la ley del menos esfuerzo. Y el Señor me dijo: te voy a enseñar a perseverar. Y después la iglesia organizó una campaña de bautismo en el Espíritu Santo. Y yo fui. Y yo animé, y todos los jóvenes se fueron conmigo atrás. Y estaba orando, pidiendo al Señor: lléname, bautízame. Y después, cuando empezaron a ministrar, pasé, me impusieron las manos, no pasó nada. Y me fui y me iba a sentar. Y oí una voz que me decía: ¿y por qué no perseveras? Porque la forma más fácil es ir y que te pongan la mano y ya está. Y yo venía con ese pensamiento que cuando me impongan las manos voy a recibir lo que necesitan. Y muchos andan tras las manos que ministran en vez de la cara de Dios que dirige esa mano. Dios no quería que ninguna mano se llevara el crédito. Y escuché la voz y fui. Y me devolví. Y me arrodillé al púlpito. Y empecé a adorar. Empecé a adorar. Alabanza, alabanza, adorar, 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 adorar. Y en esa adoración llegó un punto en que yo mismo sentí que me entregué. Y cuando me entregué, bajó. Porque Dios ha estado tratando de bautizarme hace mucho tiempo, pero como tenía mi método, mi sistema, mi pensamiento, no me entregaba. Estaba entregado a un sistema, a una filosofía. Pero en esa alabanza me entregué. Y empecé a hablar en lenguas, hablar en lenguas sin parar. Y cuando Dios hizo esa obra en mi vida, en esa noche bautizó a todos los jóvenes que estaban bajo mi dirección. Todos recibieron llenura, todos danzaron, todos alababan y profetizaban en el nombre del Señor. Anda, ora babashaya. Yo los tomaba uno por uno de donde estaban sentados y los llevaba al altar y le decía: adora a Dios. Y a veces me inclinaba con ellos y adoraba en su oído. Y me seguían. Y según me seguían, empezaron a recibir. Porque lo que de gracia has recibido, de gracia tiene que darles también. Y empecé, y uno por uno les llevé a una relación con el Espíritu Santo. Y ahora muchos son pastores, evangelistas, misioneros, profetas. Porque un día entendimos que no es asunto de visitar cierta iglesia, no es asunto de tener cierto liderazgo, porque el punto es: el pastor te puede guiar hasta la entrada de la puerta. Hasta la entrada de la puerta. Pero el que tiene que entrar en el lugar de encuentro eres tú.
Y hay gente que el pastor ha guiado hasta la entrada de la puerta. Y cuando se alejó el pastor, se sintió mal, se sintió abandonado, se sintió rechazado. Y el diablo ahí hablándole: no te quieren, no te aman, falta amor en la iglesia. Y así empieza a murmurar. Y mientras más murmura, más presencia diabólica va acumulando y más amargura va acumulando. Hermanos, nunca caigan en la tentación, aunque sea cual sea tu situación. Adora a Dios, adora a Dios. Cuando no entiendas algo, adora a Dios. Cuando estás dolido, adora a Dios. Cuando tengas rabia, adora a Dios. Cuando te sientes perdido, adora a Dios. Adórale, adórale, adórale. Anda. Hay gente que están amargados y resentidos contra Dios, pero todavía cargan la máscara. Pero en su corazón hay resentimiento en contra del Señor. Porque pidió, ayunó. Pero ¿sabes que puedes ayunar en una actitud de manipulación? Pensando que con un ayunito vas a comprar a Dios. El ayuno es para ayudarme a superar mi carne, porque no se puede encontrar a Dios en la carne. Y cuando estás más débil y más quebrado, ahí tienes que entregarte para recibir fuerzas. Aleluya. El enemigo ha intentado bloquear a muchos hermanos con mentiras y la mentira más grande es: en la iglesia no hay amor. Aleluya. La mentira más grande es que no me valoran. Y el diablo está tratando de sacarte para que te conviertas en un vagabundo espiritual. Y hay gente que han andado de iglesia a iglesia buscando algo que ya Dios le ha puesto enfrente, pero están esperando que alguien le ministre lo que Dios mismo quiere ministrar. Dios conscientemente ha limitado lo que el pastor puede hacer. Te puede guiar a la puerta, pero te toca a ti entrar. Y cuando sientes, porque van a venir los sentimientos, porque el enemigo ataca nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿ok? Entonces hacemos lo que nos enseñó Jesús después del ayuno de 40 días. Cuando el enemigo vino a atacarle a sus pensamientos, le respondía: escrito está. Hay gente aquí que tiene que empezar a repetir la palabra. Hay gente aquí que tiene que confesar lo que Dios le ha dicho. Hay gente aquí que tiene que entrar de la presencia de Dios confesando: escrito está, así dice Dios. Y voy a seguir confesándolo hasta que mi mente y mi corazón sean transformados. Porque lo que te transforma no es el poder que se ministra. Lo que te transforma es la verdad. Lo que te hace libre no es el poder. El poder sirve para quebrantar al enemigo, para que tú puedas tener la oportunidad de agarrarte de la verdad. Y cuando te agarras de la verdad, entonces serás libre. Y al diablo no le importa que llegues a ser ministro, apóstol, profeta, cualquier título que te le da la gana usar. No le importa, siempre y cuando pueda mantener ese cuartico cerrado a Dios, que no has podido entregar, en donde Dios todavía no ha podido limpiar. Por eso hay gente que crecen y llegan a ministerios grandes y de repente oyes: cayó. Porque el enemigo le gusta reservar ese lugarcito en donde se puede esconder. Y tiene la persona convencida de que no,
esa parte lo tengo que atender yo. Esa parte no lo voy a entregar a Dios. Esa parte es mi privacidad. ¿En dónde se esconde el diablo? En tu privacidad, mi hermano. Cuando su privacidad se vuelve la privacidad de Dios, ahí vas a tener comunión, ahí vas a tener unión, ahí vas a tener liberación, ahí vas a tener unción. Hay que abrir los lugares privados. Aleluya. Anda. Hay yugos que solamente se romperán cuando usted se entregue. Nadie se lo puede ministrar, porque la palabra dice: resistid, someteos a Dios, perdón, someteos a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Escrito está. Y cuando yo mismo me convenza de lo que está escrito, cuando lo que yo leo entra en mi corazón, porque el punto es que puedes leerlo, puedes recitarlo y todavía no creerlo. Puedes convencer a toda la iglesia de que te lo creíste, pero lo que Dios hace, manda situaciones para que se te caiga la carreta. Y muchos hermanos lo que hacen es, y lo recogen y se lo vuelven a poner. Fue Dios que te la tumbó. Y hay algunos, cuando Dios le tumba la carreta, se van a otra iglesia a jugarle el mismo papel. Dios te dice: cuando trato de quebrarte, québrate, porque ahí es donde me voy a encontrar contigo. ¡Ay! Dios hará si tú le dejas. Dios hará si tú le permites. Dios hará si tú te entregas. Entrégale todo. Entrégale todo. Oh, alábale. Oh. No te conformes con la apariencia de cristianos. No te conformes con mostrar amor en la iglesia y en tu casa maltratas a tu familia. ¡Hey! No te conformes que te digan hombre de Dios y en el fondo tú sabes bien quién eres. ¡Hey! No te conformes, porque el cristianismo no es una vestidura. El cristianismo es una transformación. ¡Hey! Anda. Vamos a cantar. ¡Hey! Yo sé que estás aquí. Dile. Sabes que estás aquí. Dile. No lo cantes. Siéntelo. ¡Eh! Díselo. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Ahora con todo tu corazón dile. Profetízalo. Con mi fe. Alcánzalo con tu fe. Alcánzalo con tu fe. Alcánzalo con tu fe. Ahí está. El Espíritu Santo de Dios. Oh Santo Rey. Oh, toca a tu pueblo en este día ya, Señor. Toca a tu pueblo en este día. Oh. El Señor dice esta palabra
Y tal vez no yo sea el más popular al decirlo. El Señor dice a los ministros de la casa: los quiero también adorando en el devocional. ¿Por qué? Porque es la parte en donde guiamos a la iglesia a su presencia. No es una introducción, es una entrada. Es una entrada. Y lo que van a ver, y masó, anda, cuando se cumpla esta palabra, va a ser 10 veces más de lo que están viendo ahora. Era babasabajaya. ¿Por qué? Es en la obediencia en donde Dios se glorifica. Muchos ayunamos con peticiones delante de Dios, con deseos de nuestros corazones, y después, cuando termina el ayuno, nos vamos y nos metemos una papa. Pero el punto es este: que después del ayuno, porque cuando estás en el ayuno, muchas veces Dios no te dice nada, porque estás en una lucha con tu carne, una lucha con tu carne, especialmente a los que les gusta comer. Y después del ayuno, Dios te va a hablar y te va a dar instrucción. Y muchas veces es una instrucción tan simple, que nosotros lo menospreciamos. Que nosotros dicen: cosas mayores Dios me ha mandado. Acuérdense que Dios, el que Dios mandó a bañarse en el río y lo menospreció. Ok. Después del ayuno, Dios te va a dar una instrucción. Porque mucha gente entra espiritualmente en ayunos, y cuando salen se vuelven a tirar a la carne. El ayuno no te va a hacer libre. Es la obediencia de la instrucción después del ayuno, porque ayunas para recibir revelación. Pero si no obedeces a la revelación, vuelves a empezar otra vez, como el perrito dando vueltas, corriendo tras de su colita. Una pastora en República Dominicana, yo fui a ayunar 7 días debajo de un mango que está junto a su iglesia, porque quería recibir de Dios. Y cuando estaba entrando en el ayuno, la pastora me dijo eso: en el ayuno vas a tener lucha con tu carne, vas a estar allí, pero adora a Dios mucho. Pero después que termines el ayuno y andas en obediencia de lo que Dios te muestra, vas a seguir recibiendo por años, porque Dios es generoso. Pero Dios es generoso con los que obedecen la revelación, no con los que religiosamente ayunan, creyendo que el ayuno es el poder que va a hacer la diferencia. Si ayunas sin entrega, si ayunas sin fe, pensando que el ayuno, ahí está el poder, eso es brujería. Y hay muchos que han estado practicando brujería sin saberlo. Pero Dios no va a tomar en cuenta tu ignorancia. Pero después de hoy, ya no es ignorancia, se convierte en maldad. Hey. A Dios no se le puede manipular. A Dios solo se le puede obedecer. Y a veces uno llega a la iglesia y el pastor, con su corazón, le da confianza, le da posición, le da todo, le abre la puerta. Mi hermano, mi hijo espiritual. Pero esa persona tiene cosas en su corazón, puertas que todavía Dios no ha podido entrar. Y cuando viene una administración en donde tiene que arrepentirse,
no se arrepiente por causa de su posición. Anda, era hayabasoja bajaya, endarababasaya que manda. Tu posición no te va a salvar. Es exactamente en esos momentos en la que tenemos que ser ejemplo. El ejemplo primero es ejemplo de humillarte delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla, humillarte delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo te toca, humillarte delante de Dios. Deja de cargar esa careta cristiana y entrégalo y recibe de Dios. Espíritu Santo de verdad, recibe unción, recibe poder, recibe gozo, recibe paz. ¡Hey!